Y cuando uno ve, ¿por qué las intervenciones efectivas ya no son tan nice, como diría en términos de inglés, ¿no? Ya no están, como no está de moda ya las intervenciones efectivas. O sea, hablar de lactancia materna, ya, ¿no? Y hablamos de consejería nutricional, ya, eso ya lo he hecho. Y es verdad, cuando uno va a las regiones y dice, vamos a implementar las intervenciones efectivas, no, pero si eso ya lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es verdad, el tema de vacunación, el tema de lactancia materna, el tema de consejería nutricional, no es nada nuevo. O sea, eso es lo que durante años las regiones, los servicios lo han estado haciendo. Entonces, cuando uno le dice, pero hay que hacerlo, no, pero si eso ya está hecho. Entonces, ese es el otro problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si ya lo están haciendo? Entonces la pregunta es, a ver, cuando uno comienza a profundizar cómo lo hacen, ahí comienzan los problemas. Ejemplo, ¿hacen vigilancia nutricional? Sí, claro, aquí están mis papeles y sacan los documentos. Veamos cómo hacen. Ok, ya, muy bien, están haciendo el seguimiento al niño. Cuando detectan el desnutrido, ¿qué hacen? Y se miran acá. Nada, esto sale un reporte y lo enviamos para que otro tome la decisión. ¿Y qué hacen con el desnutrido? ¿Dónde va? ¿Los visitan? ¿Le dan alimentos? ¿Quién va? ¿Cómo hace? No, esa información lo va a utilizar supuestamente a quien le compete. Entonces no existe una integración de todas las intervenciones. No hay alguien que diga, ok, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué pasa cuando hay un niño desnutrido? ¿A dónde va? ¿Quién tiene que atenderlo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa con el que está bien? Entonces, quiere decir de que el tema de las intervenciones efectivas son importantes, pero el punto está, y es la pregunta que todavía no es lo que estamos haciendo en Perú solamente, es una pregunta que sirve para todo el mundo. Si ya conocemos las intervenciones efectivas, ¿por qué no llegan a los que más necesitan? ¿Cuál es el problema? Si ya sabemos qué hay que hacer, ¿por qué no llegan donde más lo necesitan? Y esa pregunta significó un paper del doctor Vítora, donde hace un análisis por qué no funciona. Porque se ha trabajado mucho en la parte técnica de cómo debe hacerse una consejería. Pero no se ha puesto a pensar qué gestiones tienen que hacerse en la región para que esa consejería se implemente de manera adecuada. ¿Quién tiene que supervisar? ¿Qué tiene que hacerse para que eso se haga bien? Y entonces, ese tema de la gestión de cómo hacer para que estas intervenciones efectivas se implementen finalmente, nadie dice cómo hacerlo. Y entonces en la región le decimos, tienen que hacer, pero ¿qué significa hacerlo? Y creo que ese es un tema importante también a considerar. Y creo que no estamos trabajando mucho en eso. Ayudarles a gestionar, a la gerencia de eso. Cómo implementar estas normas técnicas para que llegue a la gente. Y entonces, cuando llama el presidente regional y me dice, yo les digo a mis técnicos, dígame, ¿qué tengo que hacer? Porque yo creo que la distribución es importante en esta región y yo quiero que sea lo más importante en mi región. Pero cuando llamo a mis técnicos, ¿qué me responden? Intersectorial, articulado, reuniones, y ya estoy cansado de reuniones y reuniones y hasta el final no me dicen qué tengo que hacer y cuánto me va a costar. Esas reuniones finalmente no terminan en eso, en la información que él necesita. ¿Dónde debo intervenir? ¿Qué intervenciones son las que voy a implementar? Porque existen varias, no las voy a poder hacer todas. ¿Cuánto me va a costar? Esa información no existe. Entonces cuando decía, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, frente a esa situación, preguntas tan básicas y simples, y después decía, ok, ya, vamos a intervenir esto, pero quiero saber qué cosas tengo que seguir para poder hacer un seguimiento gerencial de lo que me estoy comprometiendo. Entonces, normalmente la información que le llega es cuántos desnutridos hay, pero con eso él no puede tomar una decisión, solamente puede saber si aumentó o disminuyó, qué tipo de indicadores él tendría que seguir para poder decidir qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, en ese marco, yo creo que también es importante ver el otro tema de políticas. Existen otras iniciativas con el sector privado que están comenzando a dar recursos para poder trabajar en el tema nutricional. Las minas es un ejemplo. Pero ¿qué ocurrió? La primera tanda de estos proyectos, lo que hicieron fue contratar a instituciones, ONGs, que tienen experiencia en el tema de nutrición de años. Muy bien. Felizmente hicieron una evaluación con grupo control. ¿Qué pasó en este lugar? Que en las áreas donde habían intervenido ONGs, habían reducido la desnutrición. Entonces hubiesen estado felices, porque si hubiesen hecho solamente una evaluación y un antes y un después, se redujo la desnutrición, entonces sí, efectivo, todo es positivo.
pero tuvieron la mala suerte de hacer una comparación con el grupo control. ¿Y qué pasó? Que en el grupo control, donde no hubo intervención, la reducción fue mucho mayor, de 10 puntos o más, en comparando con el grupo que había intervenido con ONGs. Pregunta, ¿qué pasó? Entonces, que entre las hipótesis que se lanzaron, es que en las áreas donde se trabajó con estos servicios de ONGs, se crearon sistemas paralelos, hasta casas comunales donde entregaban los alimentos. Y ya no iban, entonces las madres iban ahí y sentían que, ok, esto será todo lo que necesito, ya no iban a los servicios. Entonces les daban otras cosas, vacunas, tratamiento del niño enfermo, etc. Entonces eso creo que es un tema clave y por lo tanto hay que apoyar y fortalecer la gobernanza. Yo creo que lo que está haciendo el MEF a través del presupuesto por resultados y a través de estos programas articulados nutricionales tienden a fortalecer la gobernanza. Se necesita que alguien conduzca. Y creo que el gran aporte del país en este tema ha sido cómo articular a los sectores y creo que eso es importante. Pero en las regiones es más fácil, porque los programas sociales están en una gerencia de desarrollo social. Es un poco más difícil a nivel nacional, pero sí se puede hacer mejor a nivel regional. Y por último, termino con esto. En este trabajo de tratar de dar una respuesta a este presidente regional, se comenzó a ver, ok, cuánto cuesta atender a un niño y proteger a un niño con todas estas intervenciones efectivas que están publicadas en Lancet del 2008, que todo el mundo lo conoce, pero ¿qué significa implementarlas en el Perú? ¿Cuánto costaría por niño? Y más o menos lo que ha salido, este es el primer trabajo que está por aquí, Rocío Mosqueira, que economista, que todavía no está en la versión final, pero sale como 521 soles por cada niño implementando estas intervenciones efectivas. Ok, eso significa que lo voy a multiplicar por todos los niños que hay en el lugar y va a salir una millonada. Entonces, claro, esto le va a servir para tomar decisiones, entonces no voy a poder hacer todas las intervenciones efectivas. Ok, quiere decir que tengo que saber cuál es la mejor. Pero miren, en el análisis de costos se encontró que lo que más pesa son dos cosas. Las vacunas, que vale 279 soles por niño, y el CRE, que vale 118 soles. O sea que todo el dinero para el niño protegido se va en CRE y se va en vacunas. ¿Y saben por qué tanto en CRE? Porque se pone, en la norma dice que son 11 controles. No sabemos si será efectivo o no. Yo creo que esa es una cosa que tienen que revisar, porque todo el dinero se la pasa la gente midiendo, pesando y haciendo otras actividades más que se han añadido en lo que es el CRE. Hay que revisar si eso sirve. Son 11, ¿por qué no es menos? Eso está subiendo los costos. Y claro, si yo planteo esto, y si CRED no es importante, y cuando tengo poco dinero, y hago CRED solamente, entonces resulta que dejo de hacer otras intervenciones efectivas y puedo generar, no voy a tener el impacto deseado. Con eso son observaciones, digamos, en tema de gestión de lo que serían estas intervenciones efectivas que podrían ser útiles para el futuro. Muchas gracias. Invitamos al doctor César Cabeza Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud, para la clausura del segundo seminario en Salud Internacional. Bueno, muchas gracias por la presencia. Reiterar nuestro agradecimiento a la doctora Ariela Luna, al doctor Adrián Díaz, a la doctora María Elena Ugaz, al doctor Aníbal Velázquez por el análisis final que están haciendo sobre las exposiciones que han habido en esta mañana, y agradecerle a todos ustedes por la paciencia y el tiempo que le han dedicado a este tema, que creo que todos están interesados en llevarse algunas conclusiones. Solamente para mencionar de que la nutrición, como se ha mencionado durante la exposición, es un factor de desarrollo socioeconómico. Entonces la idea es cómo es que convertimos o hacemos esa inversión para convertir en un círculo virtuoso nutrición con desarrollo socioeconómico, ¿no? Y creo que es una inversión que vale la pena desde todo ángulo. Por otro lado, el tema que se ha visto de que es importante destacar que esto debe ser integral, destacar la intersectorialidad, como es el tema de la educación, que claramente como el nivel de educación de las madres influye definitivamente en el nivel de nutrición de los niños. No basta tener el alimento, sino este es un factor que creo que no es bueno irse a los extremos, ¿no? Aparece la biología molecular y todo es biología molecular. Aparecen unas teorías de los determinantes sociales y ya todo, ¿no? Creo que justamente eso se discutía en el grupo de
de generación de evidencias, que cuando empezó esto era prácticamente como una revisión de toda la literatura existente en revistas indexadas, pero que eso no es toda la realidad. Entonces ya se ha precisado de que no basta eso, hay las experiencias locales, globales, etcétera, y sobre esa base hay que contextualizar para tomar una decisión que sea la más adecuada. Y muchas veces es importante la oportunidad en la que uno presenta la evidencia, ¿no? Si un amigo de repente está de autoridad y le lleva la evidencia y toma la decisión en ese momento, y eso lo hemos visto saliéndonos un poco el tema, en el caso de la hepatitis, habían años que todos se habían mostrado y habían diagnósticos por todos lados, pero no había el momento que alguien tome la decisión. Apareció un amigo, se le dio y tomó la decisión al día siguiente, ¿no? Y eso puede ocurrir en realidad en cualquier tema. Entonces es importante la oportunidad y ver también cuál es la factibilidad técnica, económica, financiera, y por eso está acá Ariela, por ejemplo, para ver esta situación, porque podemos tener toda la evidencia contextualizada, pero no hay el fondo, ¿no? Y no hay la decisión política. Entonces yo creo que hay que ver esto de la factibilidad. Y en esta etapa, como había mencionado al inicio, que estamos en una etapa de transición, yo creo que es un espacio importante para seguir discutiendo estos temas de salud pública. Y nosotros como Instituto Nacional de Salud estamos impulsando que las decisiones y las políticas en salud pública estén basadas en evidencias y en todo lo que se ha mencionado de esta contextualización de todas estas evidencias, y ese es un esfuerzo en el que quisiéramos pedirles a ustedes nos acompañen. En realidad simplemente nosotros servimos como catalizadores de este proceso. Y queremos también agradecer y felicitar el trabajo tesonero que ha hecho José Castro en la reunión anterior sobre el tema del consumo de alcohol y ahora sobre el tema de nutrición, y esperamos próximamente también tocar otros temas de interés, en el sentido de que en el caso mío particular, por ejemplo, sabemos que terminando el gobierno estaremos en otros niveles, y cada uno de ustedes también desde el nivel donde está, yo creo que podemos contribuir de manera importante a consolidar la democracia, haciendo instituciones que sean sólidas, y en la medida que hagamos eso, en todas estas políticas se convertirán en políticas de Estado y que realmente contribuyan al desarrollo socioeconómico sostenido de nuestro país. Con esas palabras, reiterando nuestro agradecimiento a la OPS, a UNICEF y a todos quienes han contribuido en el desarrollo de este evento, damos por la clausura de este evento.